relámpago, porque vamos a hacer un resumen relámpago de la vida de Jacob, ¿ya? Así que me van a tener paciencia, ¿ya? Porque esto es llegar a anciana. Bueno, mi querido hermano, sabemos que el nombre de Jacob, mi querido hermano, significa suplantador, ¿verdad? Suplantador o usurpador, ¿ya? Y Jacob, bien sabemos que él era hijo de Rebeca e Isaac, ¿ya? Ella eran gemelos, ¿ya? Y, y nacieron, nació ligado a su hermano Esaú, ¿ya? Él lo tomó firmemente del calcañar, dice la palabra. Y como su nombre lo indica, estos dos niños, existía como quien dice, desde ahí empezó cierta rivalidad, ¿ya? Eh, y esta madre, Rebeca, que también era estéril y él tuvo que orar por su esposa, Isaac tuvo que orar por su esposa para que diera luz. Y se tomó como 20 años para que ella fuera madre, mi querido hermano. Y como vemos, la oración fue importante y vital para poder, para poder tener esta bendición. Isaac eh, abrió su corazón a Dios y le dijo que bendijera a su amada esposa, ¿verdad? Pero no solo a eso se vio enfrentada esta mujer, sino que también, mi querido hermano, ya estos pequeños, desde que estaban en el vientre de su madre, empezaron a disputarse, ¿ya? Y imagínense, tuvo que enfrentarse a todos esos dolores que significa, si ya con uno ya es un poquito molesto, imagínense con dos criaturas dentro de su vientre. Y bien decía yo, ella también, al ver todo esto que sucedía en su ser, ella también eh, va, mi querido hermano, y qué mejor, va a las plantas. Bueno, aquí no dice que va a las plantas, solamente dice en el versículo 22 del capítulo 25 que ella fue a consultar a Jehová. Dice, fue a consultar a Jehová y le respondió Jehová, dice. Y allí Jehová le dice que dentro de su vientre hay dos naciones, le dice. Hay dos naciones luchando una contra la otra, ¿ya? Era como una profecía para esta mujer de lo que estaba sucediendo dentro de su vientre. Y dice que el mayor le serviría al menor, ¿ya? Y dicen que Rebeca, la madre, tenía más cariño, más inclinación hacia su hijo Jacob y Isaac a su hijo Esaú. Y bueno, pasó el tiempo, estoy resumiendo, mis queridos hermanos, estoy para que nos ubiquemos en tiempo y espacio, como digo yo, y, y dice que un día el papá le pide a Esaú que antes de eso, un día viene este joven Esaú y le dice a Jacob que estaba haciendo una comida, unas lentejas de color rojizo, mi querido hermano, y le dice que le cambia la primogenitura por ese plato de comida. Entonces, Jacob le dice que ya, que perfecto, pero que se le dé la primogenitura. Entonces, Esaú, mirando en menos la primogenitura, le dice, ya, ¿para qué me va a servir a mí eso? Con esas palabras, estoy parafraseando, le dice que ¿para qué le va a servir él? Entonces, cede su primogenitura a su hermano Jacob. Y Jacob la acepta. ¿Ya? Y pasa el tiempo y después un día el papá, Isaac, tiene ganas de comer, de hacer servirse algo rico, ya que Esaú se dedicaba a la casa y Jacob estaba en la tienda y él cazaba y le traía animalitos y los preparaba, los guisaba y a su padre le encantaba. Entonces, él lo hace y que a cambio de eso él le va a dar la primogenitura, ¿ya? Lo va a bendecir, ¿ya? Entonces, ¿qué hace la mamá? Se apura, ¿ya? Porque la mamá a veces eh,
no sé, el exceso de cariño, quiso favorecer a su hijo, ¿ya? Y hace lo que nunca debió haber hecho, ¿ya? Pero escrito estaba que estas cosas iban a suceder, mi querido hermano. Y ella no hace más que, yo digo, cumplir con la profecía, ¿ya? Pero va y llama a, a Jacob y le dice que vaya a buscar un chivito, un animalito, y que ella lo va a preparar se lo va a llevar, yo te lo voy a preparar, tú se lo llevas a tu padre para que reciba la bendición. Entonces Jacob le dice, pero ¿cómo si yo soy velludo y mi hermano es velludo, yo soy lampiño? Y la mamá le dice que no se preocupe, que eso se lo deje a él. Ya y una vez guisado esto, se lo llevan al papá y la mamá, ¿qué hace? Va le pone ropas de Saúl y le coloca el piel de animalito para cuando él se acerque, lo toque y vea que es velludo. El papá le dice, acércate, hijo mío, le dice, para, para olerte, ¿ya? Porque el papá ya estaba medio ciego, no podía ver bien, ¿ya? Y, y él lo hace, ¿ya? Y le dice que él es su primogénito. Dice en el versículo 19, capítulo 27, le dice, y Jacob dijo a su padre, yo soy Esaú, tu primogénito, y he hecho como me dijiste, levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendiga. Y entonces Isaac le dijo a su hijo, ¿cómo es que lo hallaste tan pronto, hijo mío? Y respondió, porque Jehová tu Dios hizo que lo encontrase delante de mí. Entonces él llega y le dice que se acerque para tomarle el olor, le toma el olor y ve que el olor es el hijo de su hijo Esaú, y las manos también ve que son las manos de Esaú, velluda, ¿ya? Y, y que lo que hace el padre le dice, lo acerca y lo besa, ¿ya? Porque astuto el papá también le hace que lo bese para tomarle el olor y tomar el olor de su hijo Esaú, se convence de que es verdad. ¿Y qué hace? Le entrega ¿qué? La primogenitura. ¿Y qué era la primogenitura, mi querido hermano? La primogenitura era la que le daba todos los derechos a él de la herencia y la de guiar a la familia. O sea, él iba a administrar todo lo que concerniente a la familia, ¿ya? Y le dice Jacob, Jacob recibe la bendición de Isaac y le dice, eh, Jacob le dice, perdón, le dice, mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío y la grosura de la tierra y abundancia de trigo y de mosto. Sírvante pueblos y naciones, se inclinen a ti, sé Señor a tus hermanos, y se inclinen a ti todos los hijos de tu madre, maldito los que te maldijeren y bendito los que te bendijeren. Eso le dice el Padre a Jacob. Él lo bendice, mi querido hermano. Y como le mencionaba, la bendición era importante, porque no solo era una bendición en cuanto a prosperidad material, mi querido hermano, sino que también era una bendición de jerarquía, mi querido hermano, ¿ya? ¿Y qué es lo que pasa después? Que, que después llega el hermano, el Esaú, y descubre todo esto se enoja que su hermano lo había suplantado, ¿ya? Entonces le dice, se enoja ferozmente y le dice al papá que, que, que ya llegó y que por favor lo bendijera. Entonces le dice, Isaac respondió y dijo, Esaú, he aquí ya le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos, de trigo, de vino lo he provisto, que pues te haré a ti, ¿qué te daré a ti, hijo mío?
Y Esaú respondió a su padre: no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí, será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Y por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá cuando te fortalezcas, que descargarás su yugo de tu servicio. Mis queridos hermanos, imagínense esa situación allí, mis queridos hermanos, lo que pasó de este joven. Entonces, a Jacob no le queda otra cosa, mi querido hermano, que escapar. No tenía otra alternativa. Tuvo que escapar, ¿ya? Se escapa, ¿ya? Y Esaú aborrece a Jacob, ¿ya? Porque no solo le había quitado una bendición, sino que también ya eran dos, ¿ya? Entonces, por eso él se enoja, ¿ya? Y dice, y lo dice firmemente en el versículo 41 del capítulo 27, le dice, y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón, llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Imagínense, ante esas palabras, ¿qué hace la madre? ¿Ya? ¿Qué hace la madre? No quería eso, ella no quería que sus hijos, que un hijo matara al otro hijo, sino que todo lo contrario, ¿verdad? Lo trata de proteger. ¿Y qué le dice? Le dice que huya, le dice que se vaya. Llamó a Jacob y le dice, he aquí que Esaú, tu hermano, se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a la casa de Labán, mi hermano, en Aram. Y ahora con él algunos días, dice, hasta que el enojo de tu hermano se mitigue, hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y se olvide de lo que has hecho, yo enviaré entonces y te traeré de allá, porque será privada de vosotros ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed, como está de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida? Entonces Isaac llamó a Jacob y le bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate y ve a Padán Aram, a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos, y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo, para que heredes la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Y así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padán Aram, a Labán, hijo de Betuel, arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Esaú. Y ahí vemos, mi querido hermano, cómo Jacob se va a la tierra nada menos que de sus familiares, mi querido hermano. Y allí él, mi querido hermano, allí él se encuentra, ¿verdad? ¿Con quién? Con nada menos que conoce allí a la mujer de sus sueños, podríamos decirle, ya conoce a Raquel. Fue amor, como se dice, a primera vista. La vio, se enamoró y, y él se ofrece, ¿verdad? Se ofrece para ayudarla, ¿ya? Porque ella iba al pozo a buscar agua, mi querido hermano, para darle a los animales, ¿ya? Entonces, esta mujer tan bella le dice de quién es, a quién
de quién es hija, ¿ya? Y ahí ella le dice que es hija de Labán, ¿ya? Y esto, mis queridos hermanos, lo vemos en el capítulo 29, ¿ya? Estamos resumiendo para entrar de lleno a lo que le vamos a relatar el día de hoy, mi querido hermano. Y como decía, perdón, allí se juntan en ese pozo, la ve él, ¿ya? Y corre a ayudarla porque pasa una situación allí media engorrosa, ¿ya? Y le dice, en el versículo 4, le dice, y le dijo Jacob, hermanos míos, ¿de dónde son? Y ellos respondieron, porque le preguntó a los hombres que estaban allí, y ellos dicen, de Harán somos. Él les dijo, ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? Y ellos dijeron, sí, le conocemos. Y él les dijo, está bien. Y ellos dijeron, bien. Y he aquí, Raquel, su hija, viene con las ovejas. Y él dijo, he aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado. Abrevad las ovejas e id a apacentarlas. Y ellos respondieron, no podemos, hasta que se junten todos los rebaños y remuevan las piedras de la boca del pozo para que abrevemos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre se acercó a Jacob y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó al rebaño de Labán, hermano de su madre. Y Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró. Y Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca, y ella corrió y dio las nuevas a su padre. Así que oyó Labán las nuevas de Jacob, hijo de su hermana, corrió a recibirlo, lo abrazó, lo besó y lo trajo a su casa, y él contó a Labán todas estas cosas, ¿ya? Todas estas cosas. Y como le sucedieron todas estas cosas a Jacob, Jacob después se queda allí, mis queridos hermanos, y dice que, que él le ofrece cuidar el rebaño, ¿ya? Le ofrece cuidar al rebaño, ¿ya? Y, y él se queda allí, dice, y después de que Labán lo lleva a su casa y Jacob le cuenta todo lo que le había sucedido, Labán le dice, ciertamente hueso mío y carne mía, eres. Y estuvo con él durante un mes, mi querido hermano. Y le dice, por ser tú mi hermano, ¿me servirás de balde? Dime cuál será tu salario. Porque Jacob se había ofrecido a cuidar el ganado, ¿ya? Pero él le dice que no puede ser en balde, sino que él tiene que cobrar, ¿ya? Tiene que pagarle por lo que le estaba ofreciendo, mi querido hermano, ¿ya? Y Jacob entonces pasa a ser el pastor del rebaño de Labán. Por ello le dice que está dispuesto a pagarle sus servicios, diciéndole, vuelvo a repetir, servirás de balde, dime cuál será tu salario. Y Labán tenía 2 hijas bellas, y aquí entramos en tierra derecha, mis queridos hermanos, ¿ya? Y el nombre de la mayor era Lea, y el nombre de la menor, como ustedes saben, se llamaba Raquel, ¿ya? Y dice la escritura que la mayor tenía los ojos delicados, ¿ya? Pero Raquel era de hermoso semblante, ¿ya? Y de hermoso parecer. ¿Qué quiere decir, mi querido hermano, que Lea tuviese los ojos delicados? Seguramente, dice la escritura, eran débiles. Y otras escrituras se refiere tanto a la visión de Lea como a que sus ojos carecían de brillo, no eran atractivos.
Esa es la explicación que se da acerca de lo que la palabra dice que tenía ojos delicados. Pero Jacob se enamoró, como diríamos, perdidamente de Raquel, ¿ya? Como les dije, fue como un amor a primera vista, ¿ya? Y Jacob, dice la escritura, amó a Raquel y dijo, yo te serviré, le dice él a Labán, 7 años por Raquel, tu hija menor. Y bueno, Labán, ni tonto ni perezoso, dijo que sí, eran 7 años, ¿verdad? Y según las escrituras, mi querido hermano, en Oseas capítulo 12, versículo 12, dicen que Jacob dice, huye a tierra de Aram, Israel sirvió para adquirir mujer, y para adquirir mujer fue pastor, ¿ya? Eso es una explicación que se da, ¿ya? Y dice que era costumbre, era usual, mis queridos hermanos, ¿ya? Que cuando entre los beduinos, mis queridos hermanos, cuando el joven pretendiente carecía de, de una herencia, no tenía dinero, era usual de que trabajase para ganarse a su futura esposa, o sea, pagar por ella, ¿ya? Ustedes saben que los beduinos eran los árabes nómades del desierto, ¿ya? Esto en Siria, Palestina. Así que Jacob, mi querido hermano, sirvió 7 años por Raquel, ¿ya? Y cuando llegó el día de la boda, mis queridos hermanos, pasa algo inusual, ¿ya? Algo que tal vez ustedes ya conocen ya la historia, pero la vamos a decir, ya que cuando llega el día de la boda, ya el día en que se exigió la entrega de esta esposa, eh, en Génesis 29:21, nos dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer, porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Entonces Labán, junto a todos los varones de aquel lugar, hizo banquete, y sucedió que a la noche tomó a Lea, su hija, se la trajo y, y él se llegó a ella. Y dijo Labán y le dio también a su sierva Silpa, a su hija Lea, por criada, mi querido hermano. Le dio esta sierva, ¿ya? Porque, mi querido hermano, era como un obsequio. La sierva Silpa era un obsequio, ¿ya? En ese tiempo era usual que se hiciese eso de entregar una criada como parte del contrato matrimonial, ¿ya? Y, y miren que, mi querido hermano, vimos que Lea era la hija mayor, y Jacob había trabajado 7 años, ¿por quién? Por la hija menor, por Raquel, no por Lea. Imagínense ese hombre cuando, cuando la ve. ¿Cuál sería la sorpresa, verdad? La sorpresa de Jacob al despertar y encontrarse casado con otra mujer, no con la mujer que, que él había amado, que, que él la quería para él, ¿ya? Se sintió profundamente engañado, ¿verdad? Y traicionado al haber trabajado 7 años por una mujer que no era la que él deseaba, ¿ya? Y que realmente se sintió que él había trabajado en balde, sí, de balde, porque trabajar tantos años y le den otra mujer a la cual no quería, a la cual no deseaba, mis queridos hermanos, entonces, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace este hombre? Se enoja, ¿verdad? Y va ante su suegro, ¿ya? Labán, y le dice, ¿verdad? ¿Qué había pasado? ¿Por qué esto? Entonces Labán le dice, no se hace así en nuestro lugar, que, ¿ah? Sino, no, en otras palabras, le está diciendo que no era posible que la hija menor se casase antes que la mayor. O sea, tenía primero que casarse la mayor
y después la menor, ¿ya? Y, y, y le dice, en el versículo 27 le dice, cumple la semana de esta y se te dará también la otra, por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. ¡Wow! Imagínense, mi querido hermano, más encima, Labán, tan astuto como él, imagínense, ahí él se da cuenta, yo creo que se da cuenta, él que era había engañado a su hermano, lo engañan a él ahora, ¿ya? Imagínense lo que sintió, ¿ya? Lo que sintió. Ahora tendría que trabajar 7 años más, pero esta vez sí realmente le iban a dar a la mujer que él quería, ¿ya? La historia, mis queridos hermanos, nos revela, ¿verdad? Que tal vez Lea también se prestó para este engaño, ¿ya? Se prestó para este engaño. ¿Para qué? Para cooperar tan activamente en ello, porque ella pudo haber dicho, no, papá, tú hiciste un trato, yo no me puedo casar, tiene que ser mi hermana, él trabajó 7 años por ella, pero no, ella se quedó calladita, ¿verdad? Mis hermanos, querido, recordemos que todos nuestros actos tienen, mi querido hermano, la virtud de volverse en contra de nosotros mismos, ¿ya? Hoy hay una ley irrevocable en los cielos, ¿ya? Todo lo que siembres será cosechado, o sea, lo que tú siembres cosecharás, ¿ya? Jacob pretendió ser Esaú para engañar a su propio padre, aunque el, el autor intelectual de dicho engaño fue su propia madre, cómplice y autora. Fue así como Jacob, mi querido hermano, descubrió dolorosamente su pesar. ¿De qué? De que Labán era tan tramposo, tan deshonesto como su propia madre, Estos años, mi querido hermano, que vivió Jacob, le sirve, mi querido hermano, como instrumento ¿para qué? Para hacer, mi querido hermano, un mea culpa, ¿ya? ¿Ya? Y a través de lo que él había vivido, de lo que él había vivido. ¿El de qué? El de ser víctima de su propia ardid, de su propia ardid. Nuevamente, mi querido hermano, el Señor, a través de su palabra, nos demuestra que nuestros actos malvados se vuelven contra nosotros, ¿ya? Tarde o temprano, toda acción tiene su relación, ¿ya? Y en Génesis 29-28 nos dice que dice 29-28, dice, hizo Jacob así y cumplió la semana de aquella, y él le dio a Raquel, su hija, por mujer, y dio Labán a Raquel, su hija, sierva Bila, por criada, y se llegó también a Raquel y la amó también más que a Lea y sirvió a Labán aún otros 7 años más. Mi querido hermano, ahí vemos la vida de este hombre, de Jacob, la expresión, mi querido hermano, de aquella aparentemente los 7 días que duraban las festividades matrimoniales, tras la celebración, esos 7 días que se dice ahí, Jacob recibió a Raquel, ¿ya? Como su segunda mujer. Y en este segundo matrimonio, también, mis queridos hermanos, se suscitan una serie de dificultades, problemas que van quitando la paz y por ello se cree que esto sirvió para la prohibición de este tipo de casamientos, mis queridos hermanos. Y esto se encuentra en Levítico 18,
capítulo 18, versículo 18, donde dice, no tomarás mujer juntamente con su hermana para hacerla su rival, descubriendo su desnudez delante de ella en su vida. Mi querido hermano, el término descubrió su desnudez se refiere a las relaciones conyugales, a las relaciones sexuales, ¿ya? Jacob, mi querido hermano, pudo soportar todos estos años porque amaba profundamente a Raquel. Hasta le parecieron pocos. La palabra de Dios, mi querido hermano, nos trae una bella historia de amor y cómo, porque Él es todopoderoso y omnisciente, el amor de Dios por Lea se demuestra al convertirse en madre de las tribus de sacerdotes, de reyes, de Leví y Judá. Mi querido hermano, sabemos que Jacob no amaba a Lea, la despreciaba, mi querido hermano, y por eso Dios la bendice con hijos. Sabemos que Dios es el único justo y que Él no permite que traten así a las mujeres, ¿ya? Así como Jehová nos ve. En Génesis 16, capítulo 16, versículo 3 se dice, entonces llamó el nombre de Jehová que con ella hablaba, tú eres Dios que ve, porque dijo, no he visto también aquí el que me ve. Mi querido hermano, en el Salmo 127:3 dice que herencia de Jehová son los hijos. Estima el fruto del vientre, mi querido hermano. Dios es justo. Cuando el ángel de Jehová, mi querido hermano, hacemos un recordatorio, cuando el ángel de Jehová habló a Agar, sirviente de Sara, cuando ella la echó, mi querido hermano, Sarai afligía a Agar, huyó de su presencia, ¿se recuerdan? Pero cuán grande es la misericordia de Dios, ¿verdad? Y él le hizo justicia a Agar, ¿verdad? Si podemos allí recordar la historia y también nos vuelve a reiterar, mi querido hermano, en Jueces 14:17 dice que ella lloró en presencia de él los 7 días que ellos tuvieron, aunque más el 7º día dice, él se le declaró porque lo presionaban y ella lo declaró a los hijos de su pueblo. Mi querido hermano, cuando Dios ve que se comete una injusticia con una mujer, Él sale en defensa de ella, sobre todo cuando dentro de su vientre hay un hijo, porque un hijo, como le decía, es una bendición de Dios. No es de todo recibir esa bendición, mi querido hermano. Mis queridos hermanos, vemos el gran amor de Dios por sus hijas. Jacob, mi querido hermano, estaba, como decía, profundamente enamorado de Raquel. Y Raquel, tanto como Jacob y Raquel, despreciaban a Lea, mi querido hermano. La palabra de Dios no nos abunda en los detalles de lo que sucedió allí, mi querido hermano, ni las palabras que se dijeron, pero ese intercambio de estas hijas, ¿verdad? Hizo, mi querido hermano, profundamente desdichada la vida de Lea. Su nombre significaba fatigada, cansada. Eso significaba el nombre de Lea. Imagínense cuán cansada, cuán fatigada estaba de tal vez luchar con su hermana por su esposo, por su marido, mi querida hermana. Jehová vio que ella era menospreciada, ¿verdad? La bendijo con 4 hijos, uno tras otro. La tribu sacerdotal de Israel descendió de Leví, el tercer hijo de Lea, pero Raquel
era estéril, ¿ya? También la línea de Leví descendieron, mi querido hermano, para su conocimiento, Moisés y Aarón, el primer sumo sacerdote, ¿ya? Judá, el siguiente hijo, resultó ser la tribu de los reyes, el linaje al que pertenece David y en última instancia el Mesías Jesucristo. La vida de aflicción de Lea produjo un legado de bendición, mi querido hermano. Raquel, mi querido hermano, aunque su nombre significaba oveja, o sea, ser como un cordero, mi querido hermano, Raquel, aunque hermosa, porque ella era hermosa, tenía una bella figura, un bonito rostro, mis queridos hermanos, por eso Jacob quedó impresionado por tanta belleza, ¿ya? Y se mencionan muy pocas cosas buenas de esta mujer. Después de estos actos porque ella era estéril, dijimos, ¿ya? Raquel era una mujer competitiva y envidiosa. No lo digo yo, lo dice la palabra, mi querido hermano. Era quejumbrosa, criticona, engañadora, mentirosa, y a pesar de tenerlo todo, ella era una mujer egoísta, mi querido hermano, y problemática, malhumorada, exigente, rozongona. El amor de Jacob no le era suficiente a esta mujer. Era una mujer superficial. Nada fluía de ella, de su interior. Tenía un corazón frío, mi querido hermano. Con su belleza manipulaba a Jacob. Y la palabra de Dios hace énfasis en la persona que se esconde en un corazón así. Mi querido hermano, en primera de Pedro 3:4 dice, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de gran estima delante de Dios. Ese es el corazón que ama a Dios, mis queridos hermanos. Mis queridos hermanos, sabemos que en ese tiempo la esterilidad, mis queridos hermanos, era una afrenta para la mujer, ¿ya? Y toda mujer que no daba luz, mis queridos hermanos, era mal mirada, se le consideraba en menos, mi querido hermano, en menos. Así que imagínense a Raquel, mi querido hermano, sufriendo, ¿ya? Y aquí en capítulo 30, mi querido hermano, versículo 3, dice, y ella dijo, perdón, vamos a retroceder al 2 para que puedan comprender mejor. Dice en el versículo 2, dice, mejor lo vamos a leer del 1, perdón, desde el 1, dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí, mi sierva Bila, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Y así le dio Bila su sierva por mujer y Jacob se llegó a ella. Mis queridos hermanos, estos versículos, mi amado hermano, nos trae a la memoria, ¿verdad? Otras circunstancias muy similar, ya expresadas anteriormente a través de estas escrituras, ¿ya? Vemos allí, recordemos, ¿verdad? Lo habíamos mencionado no hace mucho, Sara, la actitud de Sarai cuando le entregó a quién, a su sierva Agar, mis queridos hermanos, ¿verdad? Cuando le entregó a su sierva egipcia y al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tribu de Canaán y le dio por mujer, dice, a Abraham su marido. Y él se llegó a Agar, la cual concibió. Y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. La vida nos demuestra, mis queridos hermanos, que a veces las historias se repiten, mis queridos hermanos. ¿Veis? Así que tenemos que tener cuidado,
cuidado de nuestros actos, de nuestro caminar, de nuestro proceder, porque las historias se repiten. Mi querido hermano, colocar al niño sobre las rodillas, mi querido hermano, era como reclamarlo como que si fuese su hijo propio, como que si ella lo hubiese dado a luz. ¿Se acuerda de la expresión de Raquel? Raquel dijo en el versículo 3, le dice, llégate a ella y darás a luz, ella dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Eso significaba que ella, al colocarlo sobre sus rodillas, estaba reclamándolo como si fuese ella la que lo hubiese dado a luz, ¿ya? Y dice la escritura que Bilha dio a luz un hijo a Jacob, y dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz y me dio un hijo, así que lo llamó Dan, mi querido hermano. Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y dio a luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas a Dios he contendido con mi hermana y he vencido, y su nombre será Neftalí. Mi querido hermano, la pugna entre estas hermanas, mi querido hermano, no terminaba, no cesaba, ¿verdad? Hemos visto y escuchado cómo se van cumpliendo los designios de Dios y cómo allí Jacob, en medio de todo esto, mi querida hermana, Jacob, imagínense cómo estaba ese hombre, mi querido hermano. Y vemos las luchas que eran sin duda una secuela de rivalidad entre estas hermanas. Y allí nos recuerda esa lucha que había también entre Jacob y Esaú. Si podemos volver atrás, vemos que era muy similar. Sus relaciones familiares seguían cosechando frutos amargos, mi querido hermano, ¿ya? Y lamentablemente, en el versículo 9, del 9, voy a leerlo al 9 al 13, si no es muy largo, mi querido hermano, si ustedes me pueden acompañar, dice, viendo pues Lea, mire, escuche bien, viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Silpa, su sierva, y le dio a Jacob por mujer. Y Silpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la aventura y llamó su nombre Gad. Y luego Silpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa. Y llamó su nombre Aser. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel, a Lea, te ruego que me des las mandrágoras de tu hijo. Y ella respondió, es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo. Y dijo Raquel, pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo, mi querido hermano. Lamentablemente, Lea, mi querido hermano, creía que tener hijos era la manera de ganarse el amor de Jacob. Vemos allí estas dos mujeres luchando por el amor de Raquel. Imagínense, mi querida hermana, ubíquese usted allí. Yo me imagino cómo sería el estar allí peleando al marido, ¿ya? Y dice, Raquel estaba tan celosa de su hermana que dio a Jacob su criada Bilha, ¿ya? Como concubina, para que concibiese hijos en en su lugar. Y luego, de inmediato, Lea se desquita e hizo lo propio con Silpa. ¿Ve? La competencia entre estas hermanas no cesaba, mi querido hermano. ¿Ya? ¿Por qué? Por el amor de Jacob. ¿Ya? Su esposo agravó aún más la situación y contribuyó a una vida familiar sumamente disfuncional. La criada de Lea le da hijos de Jacob, Gad, y el segundo hijo, Aser. Y volvemos después, ¿verdad?, con la historia
nuevamente cuando Rubén va a buscar estos frutos, las mandrágoras, ya que son, se dice que son frutos afrodisíacos, mi querido hermano, por eso allí la pugna por tener esos frutos, ya, se dice que en esos países eh, era signo de fertilidad, ya, que era una planta fragante que produce un pequeño fruto amarillo, ya. Y por eso es que Raquel le pide a Lea, ya, al hijo de Lea, Rubén, que le dé esas mandrágoras, ya. Y estas mujeres, cómo actúan ahí, ¿verdad? Nuevamente, luchando por el amor de Jacob, y vemos estas mujeres, ¿ya? Y, y vemos cómo actúan, ¿ya? Y volvemos a la palabra de Dios que nos dice que Lea reclama los derechos sobre su esposo Jacob. Y como Raquel se lo había ofrecido a cambio de las mandrágoras, ¿ya? Una vez más vemos que las cosas no suceden como creemos. Las cosas no son por arte de creencias vanas ni supersticiones, ¿verdad? Sino que está escrito que es por fe, ¿ya? ¿Y qué es lo que es fe? Fe es esperar y confiar en Dios. Y fe es la certeza, dice la palabra, de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y aquí, mi querido hermano, en este versículo, vamos a leer desde el versículo 16 hasta el 21, dice que cuando Jacob volvió del campo en la tarde, salió Lea a él y le dijo, llégate a mí, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo, y durmió él con ella aquella noche. ¿Ya? Y oyó Dios a Lea y concibió y dio a luz el quinto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa por cuanto de mi sierva a mi marido, por eso llamó su nombre Isacar. Después concibió Lea otra vez y dio luz el sexto hijo a Jacob. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos, y llamó su nombre Zabulón. Y después dio a luz una hija y llamó su nombre Dina. Y se acordó Dios de Raquel y la oyó Dios y le concibió hijo. Y concibió y dio a luz un hijo, y dijo Dios, ha quitado mi afrenta, y llamó su nombre José, diciéndome, añádame Jehová otro hijo. Mi querido hermano, una gran guerra había entre esta hermana, una gran pugna. ¿Por qué? Por el amor de este hombre. ¿Por qué? Por Jacob. ¿Ya? Y dice la palabra que Dios escuchó el clamor de Lea. ¿Ya? Dice, y concibió y dio a luz el quinto, el sexto hijo, ¿verdad? Y mi hermano querido, Dios conoce lo que nos sucede, mi querido hermano. Dios conoce. En la escritura nos demuestra a través de lo que sufrieron estas mujeres, la pugna que habían entre estas hermanas. Lea sufrió la aflicción, ¿verdad? Jacob y su hermana la rechazaban constantemente y la herían su corazón, haciendo que en ella se criaran raíces de amargura, mi querido hermano. Pero Dios conocía el corazón de Lea, su penosa situación, y dice claramente, lo dice claramente la escritura, y oyó Dios a Lea. Dios siempre llega a la hora justa, mi querido hermano, ni un minuto antes, ni un minuto después, ¿ya? Dios nos dice que todo es a su tiempo y que tiene propósitos, grandes propósitos divinos para nuestras vidas. Y aquí está la prueba, mi querido hermano. Y aquí Lea, actuó en su tiempo, intervino a favor de ella, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen
un corazón perfecto para con él. Según de Crónicas, capítulo 16, versículo 9. Mis hermanos, a veces la vida no tiene nada de agradable. No existe un sol sin nube, ni tormenta. Todos tenemos sueños y esperanzas que se truncan. Todos pasamos por situaciones difíciles, por vicisitudes, por desiertos, por problemas con nuestros cónyuges, con los hijos rebeldes. A todos nos han roto el corazón. Hemos perdido un ser amado, hemos derramado lágrimas, mi querido hermano, pero todo depende de cada uno, cómo enfrentamos y cómo, mis queridos hermanos, podemos abatirnos, hundirnos en los problemas o vivir en derrota, desesperarte o enfrentar los problemas con firmeza y prepararnos para la victoria. Confiar plenamente en tu Creador, mi querido hermano, recordar cada palabra de las Sagradas Escrituras, que no tendrás más carga de la que puedas soportar. Y es Cristo que te fortalece cada día. No temas ni desmayes, esfuérzate y sé valiente, dice la palabra. Dios escucha y es justo. Es justo, mi querido hermano, todopoderoso, omnisciente, todo lo conoce, mi querido hermano, y nada deja sin observar, ni, mi querido hermano, ni bendecir, porque Él es el mejor juez, mi querido hermano. Nuevamente Dios nos sorprende a través de esta escritura. Dios nos sorprende cada vez, mi querido hermano, y es cosa que usted abra la escritura, lo hemos visto en Génesis 32, versículo 22, y se acordó Dios de Raquel y la oyó y Dios le concedió hijos, mis queridos hermanos. La palabra de Dios le dice, se acordó. Es una señal de compasión, de misericordia para sus hijos, mis queridos hermanos. Raquel, a pesar de que tenía un débil concepto de Dios, se crió en medio de ídolos, mis queridos hermanos, a través de una cultura pagana, mis queridos, aunque culpó a su esposo muchas veces de no poder tener hijos, recurrió a las supersticiones, mis queridos hermanos, el hecho de confiar en unas plantas, en una hierba, las mandrágoras para poder ser madre, mis queridos hermanos, pero no le dieron resultado. ¿Por qué? Porque estaba confiando en algo equívoco, en algo que no le podía escuchar, mi querido hermano. Cuando se marchó de casa de sus padres, esta mujer robó ídolos de la familia, mi querido hermano. Su fe era muy débil, mi querido hermano. La actitud nos invita a enfocar, mi querido hermano, nuestra mirada en el blanco perfecto, ese blanco perfecto, ¿verdad? Que es Jesucristo. Y alimentar nuestra fe mediante las escrituras, mi querido hermano. Y conocer el poder de Dios. Respetar sus principios, sus mandamientos y ver que sus promesas son verdaderas y justas. Mi querido hermano, esta palabra de Dios es una palabra extensa. La vida de Jacob es larga, mi querido hermano, pero es una hermosa historia de un hombre valiente que cambió su esquema, cambió su nombre, mi querido hermano. ¿Ya? Todo esto, mi querido hermano, acontece en la vida de Jacob. Y en el versículo 30, 25, como ya lo habíamos mencionado, Raquel dio a luz a José, que Jacob dijo a Labán, envíame, iré a mi lugar y a mi tierra, mi querido hermano. Dame mis mujeres, mis hijos, por los cuales he servido contigo. Déjame ir, pues tú sabes los servicios que he hecho. Mi querido hermano, Labán había experimentado lo que Jacob había vivido. Un hombre
que había sido muy bendecido y fue bendecido a través de ¿quién? De Jacob. Jacob ofreció tomar lo menos posible del rebaño de este hombre, mi querido hermano. Solamente, mi querido hermano, aquellos animales que podían ser identificados fácilmente, de manera que no fuese levantada ninguna acusación eh, en contra de él de robo. Mi querido hermano, Labán continuó engañando a Jacob, haciéndole y dictando normas que le favorecieran a él, pero la bendición de Dios estaba con Jacob. Si usted lee, mis queridos hermanos, Génesis, versículo 30, versículo 37 al 42, vemos que Labán era un hombre supersticioso, ¿ya? Supersticioso. Sabía que había sido bendecido a causa de Jacob, pero creía en esas supersticiones. Jacob no ponía en práctica ritos supersticiosos, mi querido hermano, sino lo que era solo su fe, a algo con las varas, relacionado con las varas, como autor de las leyes genéticas. Dios intervino, mi querido hermano, y honró la fe de Jacob. Las bendiciones de Dios siempre pueden exceder a los fraudes humanos. Es cosa, mi querido hermano, que usted lea la Escritura, descubra las promesas que hay allí para nuestra vida. El Señor bendijo grandemente, grandemente a Jacob. Labán le decía que le pagaría con el ganado cuando Labán lo engañaba, ¿ya? Cada vez le engañaba y cambiaba su salario 10 veces, dice la palabra, lo hizo. Jacob escuchaba los comentarios que hacían los hijos de Labán acerca de él. Ellos pensaban que todo lo que poseía les pertenecía a ellos. Hasta el rostro de su suegro había cambiado, ya lo miraba de otra manera, mi querido hermano, porque las personas les delata el rostro cuando están disgustados, cuando algo les parece mal, ¿ya? Y, y todo lo que siente el corazón lo delata el rostro, se te nota inmediatamente en tu cara, mi querido hermano. Y Labán ya no era el mismo, mis queridos hermanos. En Génesis 31:3, capítulo 3 dice, también Jehová dijo a Jacob, vuélvete a la tierra de tus padres y a tu parentela, y yo estaré contigo. Mis queridos hermanos, entonces Dios nuevamente le habla al hombre, ¿verdad? Dejar la parentela e irse, vivir su propia vida, con su propia familia. Entonces Jacob, ¿qué hace? Toma su familia, mi querido hermano, y se regresa a la tierra de sus padres. Y dice el versículo 7, dice, y vuestro padre, le dice, me ha engañado. Eso es lo que le dice a su esposa, porque la llaman a su esposa y le dice lo que él piensa hacer para regresar a su tierra, porque Dios le había hablado y le dijo, vete a tu tierra, la tierra de tu padre, y deja a esta parentela, toma tu parentela y vete. Y le dice en el versículo 7, y vuestro padre, le dice Jacob a sus esposas, y vuestro padre me ha engañado y me ha cambiado el salario 10 veces, pero Dios no le ha permitido que me hiciese mal. Y si él decía así, los pintados serán tu salario, entonces todas las ovejas parían pintadas, y si decía ovejas, parían listados. Así que quitó Dios el ganado de vuestro padre y me lo dio a mí. Y sucedió que el tiempo que las ovejas estaban en celo, alcé yo mis ojos y vi en sueños, y aquí los machos que cubrían a las hembras eran listados, pintados y abigarrados. Y me dijo el ángel de Dios en sueño, Jacob, y yo dije, heme aquí. Y él dijo, alza ahora tus ojos y verán que todos los machos que cubren las hembras son listados. Mis queridos hermanos, Dios estaba con Jacob. No nos cabe ninguna duda de ello, mi querido hermano.
Jacob confiaba en Dios, su convicción era fuerte, firme, sabía que él finalmente sería reivindicado por él, Dios Todopoderoso. Las palabras dirigidas a sus amigos, mi querido hermano. Lo mismo pasa, mi querido hermano, en esta situación. ¿Se acuerdan cuando Job era asediado por los amigos y le decían que dejara a Dios, que Dios no hacía caso de él? Pero Job confiaba plenamente en Dios, confiaba plenamente. Y lo mismo sucede aquí en esta historia, ¿verdad? De Jacob, mi querido hermano. El ángel en sueños le hablaba a Jacob, mi querido hermano. En Génesis 31:13 le dice: yo soy el Dios de Betel, el donde tú ungiste la piedra y donde me hiciste un voto. Levántate ahora y sal de esta tierra y vuélvete a la tierra de tu nacimiento. Mi querido hermano, le volvía, le decía que tenía que regresar a donde él había nacido, a la tierra de su padre, mi querido hermano. El voto de Jacob, mi querido hermano, es apreciado, honrado por Dios, porque fue un voto sincero, mi querido hermano, un voto de lealtad. Las esposas, mi querido hermano, de Raquel y Lea, aceptaron y reconocían que todas las riquezas que poseían, quitadas a su padre, les pertenecían a ella y a sus hijos. ¿Ya? Y aprovecharon, mi querido hermano, la oportunidad de que él no estaba, de que Labán se había ido a trasquilar las ovejas y se fueron, mi querido hermano. Y Jacob se fue sin decirle nada a Labán. Raquel, en cambio, mi querido hermano, tomó una actitud que no debería tomar. Estaba algo allí en su corazón, ahí, algo que estaba intrínsecamente albergado. ¿Qué es lo que hace esta mujer, mi querido hermano? Ella va a la casa de su padre, mi querido hermano, y le roba los ídolos, mi querido hermano, a su padre para ridiculizarlo, para ridiculizar la, la, la religión de su padre, ¿ya? Para reclamar la herencia o para mantener, dice la escritura, para mantenerse ella vinculada a esta religión, mi querido hermano. A raíz de todo esto, Labán, mi querido hermano, persigue a Jacob, mi querido hermano, lo alcanza. ¿Para qué? Para reclamarle estos ídolos, ¿ya? Y Jacob no sabía nada, absolutamente nada de lo que había hecho Raquel. Entonces él inocentemente le dice que por qué lo sigue, por qué pasa esto. Y ahí Labán le dice: yo vengo porque te habéis ido, me robaste y te llevaste mis hijas prisioneras cuando eran sus esposas, mi querido hermano. Hermano, ¿de qué estaba hablando? Dice, y vino Dios a Labán, dice arameo, en sueños, aquella noche, y le dijo: guárdate que no hables descomedidamente. Que no hablara descomedidamente ¿de quién? De Jacob. Y esa palabra descomedidamente, mi querido hermano, es una expresión, mi querido hermano, tal vez dramática, no lo sabemos, idiomática, y que significaba hablar o proferir amenaza. O sea, le dice: Labán, ten cuidado, no me amenaces a Jacob, yo estoy con Jacob. En otras palabras, Dios le estaba diciendo: Jacob es mi amado, mi querido hermano. Labán parte tras Jacob, ¿verdad? Dijimos, partió detrás de él a reclamarle, ¿verdad? Junto con sus criados, sus hijos, ¿ya? Y
llega ya y Jacob le da, lo autoriza a que busque en la tienda si había algo de él, le dice, tómalo, llévatelo, ¿ya? Pero Raquel, ¿qué hace Raquel? Raquel engaña al padre, va esta mujer, toma los ídolos y los esconde bajo la montura de los camellos y lo tapa y se sienta y le dice, perdona, padre mío, que no me levante, pero estoy en los días de mujer, en los días de la mujer. ¿Qué le quiere decir con eso? Que ella estaba en regla, estaba con la regla y por tal motivo no podía levantarse de allí. Y según la ley levítica en 15:25, dice que cuando la mujer estaba con la regla era inmunda y o sea, nadie podía tocar el lugar donde la mujer se sentase. Por tal motivo no la tocaron, no la revisaron, no le hicieron pararse, porque si la tocaban quedarían inmundos ellos. Mis queridos hermanos, eso se refiere a las costumbres de mujeres. Si usted la lee la palabra, va a decir allí que ella le dice, discúlpame padre, pero no puedo, estoy con la costumbre de mujeres. Eso significa que ella estaba con la regla, con su menstruación, mis queridos hermanos. Y como decía Jacob, obviamente no tenía idea de lo que había hecho su amada Raquel, de que había tomado los ídolos de Labán, mi querido hermano. ¿Ya? Y esta mujer, este hombre inocente de todo lo que había hecho su esposa, ¿verdad? Y imagínense pasar esa situación, mi querido hermano. Y Jacob, según de que él era un hombre, él le decía que él era un hombre honrado, leal, ¿ya? No merecía esos tratos, por lo cual ella lo había hecho pasar muchas veces, eh, había pasado situaciones injustamente con este suegro, Labán, ¿ya? Y en 31:39, mi querido hermano, 31:39, dice, nunca te traje lo arrebatado por la fiera, yo pagaba el daño, lo hurtado, así de día como de noche, a mí me lo cobrabas. O sea, más encima, este, este suegro se aprovechaba de él a diestra y siniestra, mi querido hermano, no le daba holgura, sino que por sí o por no, lo hacía pagar, mi querido hermano. Entonces, ¿cómo se sentía este hombre? ¿Cuántas veces usted también habrá pasado las mismas situaciones que a veces ha tenido que pagar injustamente situaciones que a usted no le competen, mi querido hermano? Eh, la palabra de Dios es veraz, mi querido hermano. Labán obedecía la ley, pero solamente cuando le convenía, mi querido hermano. Y Jacob reconoce que solo el Dios de sus padres, lo podía haber ayudado, lo protegió, mi querido hermano. En el versículo 42, mi querido hermano, nos dice, ya vamos avanzando, mi querido hermano, dice, si el Dios de mi padre, Dios de Abraham y el temor de Isaac no estuvieran conmigo, de cierto me enviarías ahora con las manos vacías, pero Dios vio mi aflicción y el trabajo de mis manos y te reprendió anoche, mi querido hermano. Eso que le declaró Jacob a Labán. ¿Y qué significa, mi querido hermano? El temor de Isaac, el temor de Isaac, que era visto por muchos historiadores, mi querido hermano, como un antiguo nombre de Jehová. O sea, estaba hablando de Dios. Significa que Jehová es el Dios que inspiró temor a Isaac. O sea, que Isaac se condujo bien delante de los ojos de Dios. Y en Isaías 8:13 dice, a Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y él sea vuestro miedo, mis queridos hermanos. Temor significa morar, ¿ya? Miedo, reverente. Morar deriva de yaret, que significa reverenciar, tener miedo de, mi querido hermano.
Y el Salmo 76, para que usted lo pueda entender mejor, mi querido hermano, significa en este pasaje donde Isaías es amonestado que jamás tema las amenazas humanas. No debemos temer a las amenazas humanas, sino más bien temed a quién, a Dios, que es un Dios justo, Dios que pobre del que conozca la mano de este Dios, porque Dios es un Dios vivo, mi querido hermano, y solo Dios, a Dios debemos tenerle miedo, el temor reverencial. Dice la palabra que sin temor nadie verá el rostro de Dios, ¿verdad? Dice, sin santidad, a eso se refiere, sin santidad nadie podrá ver el rostro del Señor, mi querido hermano. En Génesis 31, 43 al 45, el, si, se refiere al pacto entre el suegro. Labán y Jacob hacen un pacto, mi querido hermano, llegan a un punto donde deben, como quien dice, hacer una tregua, ¿ya? Y el pacto entre el suegro y el yerno, como testimonio entre ellos dos. Este pacto, mi querido hermano, ayuda a que las partes, la partida de Jehová, o sea, perdón, de Jacob, sea pacífica, ¿ya? Jacob se va con la bendición de quién? De Jehová, porque la mano de Dios estuvo allí siempre sobre Jacob. Por eso dice que la palabra de Dios, que Jehová amó ¿a quién? A Jacob. Con esto, Jacob demuestra su confianza plena en la intervención de Dios. En lugar de escapar temeroso, las cosas cambian cuando las cosas se conversan, cuando hay una comunicación sincera, abierta, es mucho mejor que el recelo. Y de esto, mis queridos hermanos, tomó una piedra, que fue la señal, hicieron un majano, ¿ya? Y ese majano servía de indicador, de límite y de recordatorio, mis queridos hermanos. Y allí hicieron como una pequeña fiesta, mis queridos hermanos, como una comida para cerrar este pacto, mis queridos hermanos. ¿Ya? Eh, y mis queridos hermanos, hasta aquí vamos a dejar el estudio de hoy y la próxima semana terminaríamos con el capítulo 33, mis queridos hermanos. Que Dios les bendiga.